entrevista. Ahorita todavía no estamos. Sí, sí, ahorita ahí estamos. Aquí me sale un cuadro donde Muy tirones. bien, eh, entendido, dale entendido. Sí, Ok, entendido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy especialmente esta tarde. Definitivamente muy, muy especial porque tenemos a un querido escritor que es nada más y nada menos que Adelmo Pamac. Muy especial porque queremos saber de tu obra, queremos saber de tu vocación literaria, en fin, queremos conocerte. Así que bienvenido, bienvenido a este programa y te damos la más cordial bienvenido. Los micrófonos y cámaras son tuyos. sí, gracias Antonio, un gusto saludarte. He leído algo de tu poesía, te he seguido en las redes, he visto un poco tu trayectoria y la verdad, creo que al final todo se termina reflejando en la calidad humana tuya, ¿no? Como psicólogo, como escritor, como poeta, y bueno, y por encima de todo, pues la calidad humana, ¿no? Entonces, para mí es un honor, es un gusto saludarte, que me hayas invitado a tu programa. Creo que es una fecha simbólica, ¿no? 24 de agosto, el nacimiento de Borges también. Entonces, creo que nos une no solo este, el arte, sino también esos grandes maestros, ¿no? Que nos han precedido y que nos han dejado muy altos los estándares, ¿no? Para escribir, Pero bueno, ahí vamos con lo que tenemos y con lo que somos. Excelente. Cuéntanos, eres de un departamento de Guatemala, eres de San Marcos, de un municipio muy especial, ¿verdad? Que es San Miguel Ixtahuacán. Cuéntanos un poquito de tu vida, de tu infancia. Sí. Sí, ¿Qué te pasaría? escuchamos. A ver. Fíjate, Antonio, que se me fue la imagen. No sé qué fue lo que... No, no hay pena. Sí, sí, te miras muy bien, estás muy bien. Yo no Te veo la pregunto, imagen acá. No veo la imagen, pero podemos continuar te así, ¿no? miramos, te miramos muy bien, te miramos muy bien y te escuchamos muy bien. Te preguntaba que eres de San Marcos, de un municipio muy bello, San Miguel Ixtahuacán. Cuéntanos un poco de tu infancia. No tengas pena que se ve bien en la pantalla tu rostro y te escuchamos muy bien. Sí, es que lo que pasa, Antonio, que yo no te veo ahí, solo está la pantalla y el zoom. Por eso es de que me quedé desconcertado un poco. Ahí estamos. Ahí estamos. Perdón. Sí, Excelente. sí, Antonio. Sí, perdón. Sí, efectivamente yo soy de un municipio, ¿verdad? San Miguel Ixtahuacán es, creo que este municipio salió un poco del anonimato con ocasión de la minera, la mina Marlin, que contrajo mucho conflicto también, una serie de situaciones allí, ¿verdad? Que causó, que ocasionó, que generó empleo, pero también terminó como afectando también lo que es el agua, lo que es la naturaleza, ¿no? Pero ese municipio prácticamente sale un poco más a la luz a partir de este proyecto minero. Y yo soy de allá. Yo prácticamente viajé, dejé mi pueblo como a los 15 años a estudiar magisterio en un instituto que existía, ya no existe, ¿verdad? Este era de los hermanos de La Salle. No sé si queda por el kilómetro 15 de la carretera Roosevelt, la zona 7 de Misco, era el Instituto Indígena para Varones Santiago. Entonces, ahí confluíamos distintos patojos, ¿no? De todo el territorio de la República.
que básicamente de ascendencia indígena y de escasos recursos económicos, eran los requisitos, ¿no? Yo ahí estudié magisterio, de hecho tuve el honor de que Gustavo Bracamonte fuera uno de mis maestros de literatura hispanoamericana, literatura guatemalteca, siempre empezaba sus clases con un poema, ¿no? Tuve maestros de españoles que eran religiosos, algunos gringos, entonces de alguna manera allí pues se fue cultivando un poco tal vez ampliando un poco mi horizonte. Ahí esos fueron mis primeros pasos, ¿no? Y cuéntanos cómo te enamoraste de las letras Sí, fíjate Antonio, de que yo de la literatura. estaba recordando estos días a mi abuela paterna, Leonor Sabina se llamaba ella. Ella fue de alguna manera, ella y mi papá, eh, a veces nos contaban fábulas, algunas leyendas, algunos cuentos, y me acuerdo de mi abuela que tenía un librito que se llamaba Fábulas de Samaniego. Era un libro de un español y yo me acuerdo muy bien, hablaba de la cigarra y la hormiga, hablaba de que los dos amigos y el oso, pero algo que se me quedó grabado siempre fue un cuento, una fábula que se llamaba Congreso de Ratones. No sé por qué, la imagen siempre se me quedó grabada de unos gatos, unos ratones alrededor de una mesa, ¿no? Algo así. Es algo simbólico, ¿no? Pero fue ella y fue mi padre. Mi padre, por ejemplo, él leía mucho, pues lo muy básico, ¿verdad? Algún libro. Me acuerdo de que él siempre tenía aquel famoso almanaque Escuela para Todos. No sé si te acuerdas de ese, que creo que era una producción de Costa Rica, y que de hecho tenían hasta un programa radial, Escuela para Todos, de cosas como te imaginas en ese tiempo en los pueblos, ¿verdad? Uno escuchaba la radio y cosas curiosas de la ciencia, de la tecnología, de aquel entonces, estamos hablando de los noventas, ¿no? De los noventas, finales de los ochentas. Entonces, pues por ahí vino mi papá, pues mi mamá igual, ¿verdad? Nos contaban historias de aparecidos, de malos espíritus. Todo este ambiente como que de alguna manera me marcó a mí, ¿verdad? A pesar de que después yo fui abogado, fui fiscal, pero siempre la literatura me jaloneaba y la verdad, yo pensaba, como todo en la vida, a veces uno planifica o uno cree, ¿verdad? Tener el control de su vida y decir, bueno, tal fecha yo empiezo este proyecto o renuncio y ya empiezo tal proyecto, ¿verdad? No, de manera fue algo contingente, algo que no esperaba, como es la vida, ¿no? Este, me jubilé de las leyes, podríamos decir, ¿verdad? Me jubilé, decidí dejar todo, dejé mi país, lo poco que había hecho allá y bueno, aquí estoy, mi esposa es de acá y acá vamos, pues ahí sí que economía de sobrevivencia le llamamos, ¿verdad? Entre algún negocito, entre algo que producimos y bueno, con las letras, pues la verdad, satisface mucho cuando de repente se te vende un libro, un amigo, conocido, desconocido, te compra el libro, ¿no? Y ya es un ingreso que puedes generar a través de la imaginación, ¿no? La creatividad. Así es, definitivamente. Tienes dos libros publicados de narrativa. Uno es novela y el otro son un libro de cuentos, pero ¿qué más que oír de voz del autor? ¿De qué se tratan los libros? Te cedo la palabra para que comentes con todos los televidentes y oyentes precisamente de tu novela y de tu libro de cuentos. Sí, gracias, Antonio. Sí, la novela prácticamente, digamos, en el orden en que hubiesen salido a luz,
Probablemente el primero tuvo que haber sido el libro de relatos, ¿no? O de cuentos, Los mundos de adentro. No sé si este es el libro, Los mundos de adentro. Eh, este libro, estos cuentos, yo los empecé a escribir precisamente cuando empecé a estudiar en la San Carlos, en el 2004. Yo soy Carnet 2004. Empecé a escribirlos más o menos en ese año 2005. eh, se fueron quedando ahí, ¿no? Se fueron quedando ahí, pero siempre escribía, por ejemplo, los fines de semana, en la noche, algo, ¿verdad? Algo escribía, alguna ocurrencia. Y bueno, ya cuando yo entré a trabajar en el Ministerio Público bueno, empecé de practicante, ¿no? De pasante, después yo fui oficial, fui auxiliar fiscal, después fui agente fiscal y el último puesto que tuve fue de jefe de sección, ¿verdad? Tuve una sección a mi cargo. Conforme iba yo teniendo un puesto distinto, pues la responsabilidad era mucho más fuerte, ¿no? Entonces, pues prácticamente yo creo que como en el 2012, 13, me fui olvidando un poco de la escritura, ya era poco lo que, ya solo leía un poco, pero ya no escribí. Y ahí se quedaron esos cuentos. Eh, Posteriormente eh, prácticamente yo salí de la institución no por voluntad propia, ¿no? Sino prácticamente es producto de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? En el caso mío, pues fue de manera aparentemente o simuladamente normal, ¿verdad? Como cuando te piden la renuncia o te dicen, eh, este, te obligan, ¿no? A renunciar. En mi caso, pues eso fue, yo no renuncié, entonces me destituyeron, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Me removieron, simulando, ¿verdad? Sin encontrar ningún fundamento jurídico eh, para poder hacer este tipo de acciones, ¿verdad? Bueno, fue así, yo quise pelear, ¿verdad? Dar batalla como abogado, pero uno sabe muy bien cómo está el sistema de justicia allá. Eh, si pudieron contra toda una comisión, pudieron contra toda una, eh, eh, yo qué sé, ¿verdad? Contra el pueblo han podido, no, no digamos contra uno, entonces prácticamente yo dije mejor, por salud mental, por mi tranquilidad, simplemente reclamo mis prestaciones, ¿no? Mi indemnización y así fue como pensé poner mi oficina allá en Guatemala, pero con mi esposa lo platicamos, las ventajas, las desventajas, y decidimos arriesgar, decidimos probar acá en México y dejamos todo. O sea, no es fácil, es bien difícil dejar todo, la carrera, lo poco que se había hecho, empezar en cero. Pero bueno, ahí estamos y fue la oportunidad en que yo empezara a escribir. Empecé allá en Guatemala en el 2019, a mediados, empecé a escribir la novela. Lo terminé de escribir en Guadalajara, Jalisco. Terminé de escribir la novela, la corregí en Mérida, Yucatán, porque hemos vivido en varios lados, ¿verdad? También es parte de nuestro quehacer y bueno, al final uno va buscando como estabilidad, ¿no? Eh, Allá y la publiqué en San Luis Potosí, pero los cuentos ya venían trabajados, ya venían, entonces los revisé más o menos también en ese año, en el 2020, 22, 21, 22, ya estaban listos los cuentos, pero primero salió la novela y posteriormente el libro de cuentos. Entonces, como para caer en materia, la novela, pues es una novela, podría yo decir, una novela del género negro, ¿no? De la novela negra, el género policial, de alguna manera influido por mi carrera, ¿no? Pues uno se entera de muchos casos, crímenes, cosas de estas. Entonces sí, es un poco una historia de venganzas. Esa novela es una historia de pequeños crímenes, algunos más sofisticados, algunos más sencillos, pero es un poco eso. La noche de mi mal se titula por,
precisamente el título lo tomé de una canción de José Alfredo Jiménez, ¿verdad? No, allá estaba buscando títulos y de repente me pareció genial ponerle ese título. Es un poco como la tragedia del protagonista, ¿no? Es una noche empieza su tragedia, su caída, su colapso, ¿no? Y su misma muerte, ¿no? Del protagonista. Eh, el libro de cuentos pues tiene un poco de variadas temáticas, ¿no? Pero en el fondo un poco cuentos existenciales, un poco crítica social también tiene mucho, ¿no? Sí, sí. Sí, Adelmo, definitivamente que sí, mira, narrar realmente es una habilidad muy, muy especial, narrar cuentos, todo, desarrollar las tramas, la historia. eh, requiere mucho talento, mucho oficio de escritor. Cuéntanos sobre tus escritores preferidos, los que han influido de alguna manera en tu obra. Y porque, como te digo, desarrollar un cuento ya requiere elaboración y desarrollar una novela mucho más, pues ir hilvanando todos los elementos para que no se pierda la trama, para que no se quede corta las historias. Háblanos de tu proceso de escritor, por favor. Sí, sí, tal vez los que han influido, ¿verdad? Y definitivamente vos como poeta, como escritor, pues sabes de que la materia prima es la lectura, ¿no? Y la lectura en el sentido amplio, ¿no? Porque no solamente es la lectura del papel, ¿no? De los libros, sino la lectura de toda aquella realidad sensible, ¿no? Que los escritores, que los artistas vivimos, percibimos, sentimos, procesamos, sufrimos, gozamos, pues es una serie de cosas, ¿no? O sea, lo bonito de la literatura que yo leía, ¿verdad? La filosofía, que es la madre de todas las ciencias, dicen, ¿verdad? Decían, de alguna manera así es. La literatura, posiblemente en la literatura confluyen todo tipo de sentimientos, de pasiones, de miedos, frustraciones, sueños, ideas, ¿no? En la literatura, en la poesía, en la narrativa, en todo tipo de género, ¿no? Eh, pues fíjate que para mí yo le debo mucho tal vez a Kafka. Franz Kafka para mí es uno de los grandes maestros que a pesar de ya ha pasado tiempo, ¿no? Sigue vigente, eh, sigue tan fuerte, ¿no? Su influencia. ¿Quién no ha leído a Kafka? ¿Quién no le ha conmovido y le ha golpeado con esa hacha que él dice, ¿no? Sus libros. eh, Albert Camus también. Albert Camus, cuando yo leí La Peste, cuando leí El extranjero, El mito de Sísifo, pues la verdad, igual, o sea, para mí Albert Camus es uno de los grandes también que podría decir que han influido en mi obra, que es corta, apenas empieza, ¿no? Apenas empieza, no, creo que es importante tener los pies sobre la tierra y uno de escritor se va dando cuenta, ¿no? Que no es como uno soñaba de adolescente o de joven, que es fácil, ¿no? Es bien difícil. Si uno quisiera vivir de esto, es bien difícil. Pero bueno, la satisfacción es tener tu obra, que alguien te lea, que alguien lo compre. Eso creo que llena mucho al artista, ¿no? Al escritor. Entonces, como te decía, Ernesto Sábato es otro de los grandes pilares para mí, ¿verdad? Ernesto Sábato, un hombre tan coherente, tan extraordinario, tan comprometido, incluso, digamos, a sabiendas de todos los costos, ¿no? Y sacrificios que hay que pagar, que hay que hacer para... Él lo hizo, o sea, cómo él transitó, digamos, como con
corriente del marxismo, el comunismo, presidente de la Internacional Socialista de Jóvenes, ¿no? Y cómo transitó de ahí al anarquismo, al surrealismo, y cómo abandonar la ciencia por el arte, y que fue tachado de charlatán, de cómo es posible, y hasta fue despreciado, ¿no? Por sus maestros, por los académicos, por los intelectuales, ¿no? Y entonces para mí no solamente han marcado mi manera de escribir, sino también como persona. Siento que los empecé a leer desde hace muchos años y siento que van marcando la vida de uno, Antonio. No sé si te pasa a vos, que sí, o sea, y ese es el poder del arte, ¿no? Y del arte, como diría Sábato, el arte con letras mayúsculas, ¿no? El gran arte, que generalmente es el arte trágico, dice él, ¿no? Eh, entonces sí, siguiendo esa línea, pues José Saramago es otro de los grandes que me ha marcado. Probablemente cuando empecé en la USAC, empecé a leer a José Saramago, el ensayo sobre la ceguera, las intermitencias de la muerte, el Evangelio según Jesucristo, pues bueno, una serie de obras que me han marcado, que me han dado ideas, que me han retado, pero sobre todo que he disfrutado muchísimo, ¿verdad? Y como persona, yo soy testigo de que el arte sí te cambia y ojalá para bien, ¿verdad? Te cambia, te ayuda, te moldea, te hace más humano. Yo creo que eso es lo importante y eso es lo que, y tal vez ahí está un poco el temor, ¿no? A no darle mucha importancia al arte de parte de los gobiernos, de parte de las instituciones, ¿no? Porque el arte como tal sí es poderoso. Yo lo tengo como una manera de espiritualidad, el arte, particularmente la literatura, pero igual la música, el teatro. Entonces sí, te digo, esos son mis maestros. De hecho, aquí tengo un cuadrito de cada uno de ellos, aquí donde escribo, porque pues, es simbólico, es como ese manto, ese cobijo de estos grandes maestros, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, por supuesto, o sea, la musicalidad de su letra, la fluidez, como que lo humano está muy presente, ¿no? La pasión, un poco la picardía, la sátira. También me ha influido muchísimo García Márquez, Eduardo Galeano. Aquí tengo a dos como que tengo que leerlos más todavía. Está Charles Bukowski y Roberto Bolaño. Los he leído, pero poco. Ahí me quedo. Interesante, interesante. En la novela hay un subtítulo después del título de la noche de mi mal, que es, dice, fue en un pueblo con mar. No sé Sí, si hace alusión a Joaquín Sabina en una efectivamente. canción que él tiene. Efectivamente, Antonio, creo que me imagino que a ambos nos gusta la trova, ¿no? O sea, la trova es poesía, la trova es filosofía, ¿no? Y es poesía cantada, ¿no? Entonces sí, yo le tengo a ellos también, Silvio, Joaquín Sabina, Pablo Milanés, Serrat, Ismael Serrano, que es otro español un poco menos, más contemporáneo, ¿no? Sí han influido incluso en mis letras, sí han influido en mi forma de pensar. Joaquín Sabina es uno de los grandes, para mí, uno de los... el- la lírica de él es extraordinaria, me parece fenomenal, me parece... es una lírica de alguien muy leído, muy conocedor, muy hábil para utilizar el idioma, ¿no? Y sí, precisamente, y fíjate, Antonio, no es tanto, como te digo, no fue algo pensado. Aquí él le había puesto, pensaba ponerle tal título, sino que de repente, ¿y qué título? Pero algo que recoja un poco
la esencia, el sentido, el espíritu de la novela. Y aquí era la canción de José Alfredo, pero también fue en un pueblo con mar, porque de hecho casi toda la historia se desarrolla en un pueblo porteño, ¿no? En un pueblo con mar. La obsesión por el mar, de hecho estaba viendo un poco de Borges, que escribe un poema al mar, medio también lo menciono, como esta persona que pretende escribir, que al final no soy yo, ¿verdad, Antonio? Sino es el autor, que sería otro personaje, de alguna manera así uno se quita el cuentazo, ¿no? De que no soy yo, es el autor, ¿no? El narrador. Y cómo este personaje va a ese pueblo como a enterarse de lo que pasó con este fulano que es el protagonista, que lo terminan matando, pero él había hecho cosas, bueno, es un poco la historia esta, ¿verdad? Pero todo transcurre en un pueblo con mar, o sea, yo después me imaginaba la historia y teniendo como banda sonora estas canciones, ¿no? De José Alfredo Jiménez, de Joaquín Sabina, otras canciones que ahí van apareciendo, ¿no? Sale Julio Iglesias, posiblemente Antonio Aguilar, la música ranchera también sale una parte, tiene un poco de música, tal vez de banda sonora, esta novela tiene como unas 11 canciones. Y, y definitivamente que a estas alturas de lo que estamos hablando, se preguntarán los espectadores dónde conseguir las novelas de Adelmo Bámaca. ¿Dónde se consigue? Cuéntanos para que empecemos a buscar y empecemos ya a leerte porque es importante conocer a los autores que se están proyectando muy bien en su obra literaria. Sí, gracias Antonio. Sí, yo pensé publicar en una editorial tradicional, digamos, tradicional o común, pero lo que uno busca es generar un ingreso, ¿no? Porque si o tienes mucha palanca, como dicen acá, cuello, decimos allá en Guatemala, para publicar en una editorial medianamente conocida, eh, no digamos en una editorial que es muy reconocida, pues o te ganas un concurso, un buen concurso, donde vas a competir con unos 5 Cortázar, con unos 3, yo qué sé, Roberto Bolaño, o sea, no está fácil, ¿no? Poder tener acceso a estas editoriales. Entonces, aprovechando las plataformas digitales y modernas, pues dije, voy a optar por Amazon. Entonces, están en Amazon. Yo, de hecho, yo escribo, reviso, corrijo, maqueto, edito y publico. Yo hago todo ese trabajo, ¿no? Claro, esa novela pasó como unas 50 revisiones, ¿no? Sí porque, pues, y aún así seguramente hay errores, pero sí he tratado de cuidar de que por lo menos el producto que se entregue y que las personas lean, pues no tenga cierta calidad. Entonces sí está disponible en Amazon, en una serie de países, esa es la ventaja, ¿no? Se puede adquirir tanto en electrónico, que en un par de clics ya te haces de la novela o del libro de cuentos, o si gustas del formato papel, pasta blanda, pues se puede pedir, o sea, es cuestión de pedirlo, pagar, ¿verdad? En electrónico y pedirlo para que te lo envíen hasta tu casa, ¿no? Creo que los envíos lo hacen de Estados Unidos, allá imprimen y ya te hacen el envío, por eso es de que a veces pues sale un poco más caro, ¿no? Sí, realmente con lo que acabas de decir de las revisiones, volver a corregir y corregir, leer, corregir, ese proceso realmente de un escritor que es serio en su trabajo, que aprecia su trabajo. Porque te lo digo porque muchos escritores solo quieren ir, plasmar y sacar ahí su libro. Pero el verdadero trabajo está uno deshaciéndose la cabeza, como se dice, leyendo, corrigiendo. No, hay algo que no cuaja aquí con la historia.
va uno y corrige. Qué bueno que tú lo hagas de esa manera, lo hagas de esa manera entregado a tu oficio, sumado pues a lo que dijiste anteriormente de leer. Sí, sí, gracias, Antonio. Sí, es eso, es el compromiso ético, ¿verdad? Bueno, ahí sí que lo que uno produzca, pues aporte algo, ¿no? Aporte algo, no solo guste, sino también algo aporte, exija algo al lector, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante, que también la lectura exija algo para que el lector aporte algo también, ¿no? Eh, entonces, sí, tal vez es la parte tediosa que nos toca, Antonio, de corregir, ¿no? Revisar y corregir. Es un poco tedioso y a veces ya después de 10 veces, 15 veces de revisión, de corrección, se cansa uno, ¿verdad? Ya mucho, pero es necesario, es necesario. Yo disfruto más la última fase. Sí, disfruto la fase de escribir y de imaginar. Sí, y sí, Roberto Bolaño decía, ¿verdad? Que de alguna manera hasta el escritor más mediocre, decía él, así tan fuerte, ¿no? Siente aquella sensación, eh, digamos, como de éxtasis al momento de escribir y aquella sensación de que se te desbloquea la página, ¿no? Y como diría Hemingway o García Márquez, que como que te dictaran, ¿no? Y las palabras y como que todo fluyera, ¿no? Te pasa, y ya pasan una página, dos páginas, de repente tres, pero no es tan así, ¿verdad? O sea, son ráfagas y que hay que seguir viendo, y sobre todo la novela y la narrativa pues sí, exige mucha terquedad, disciplina, hay que investigar sobre temas. Si vas a trabajar temas o vas a mencionar algo de armas o de asesinos, por decir algo, pues hay que investigar para que no... Eso es lo que uno cree, uno intenta o pretende que lo que uno escriba, pues no tenga un poco de sustento, ¿no? Así es, definitivamente, como te digo, los que apreciamos este oficio lo tomamos a trabajo. Después estamos ya a punto de finalizar la entrevista. Te agradezco mucho que hayas aceptado. Esperamos aquí la buena recepción de tu novela, de tu libro de cuentos, para que conozcamos esa voz que se proyecta. Yo veo en tu persona un buen narrador que es de oficio, que está en la búsqueda de esa perfección que le llamamos, entre comillas, los que escribimos, decir lo que quede mejor posible, que salga fluir. Así que muchas gracias, Adelmo Bamaca, por estar por acá. Esperamos platicar más, hay mucho más que platicar, que conversar. Sí, sí, Antonio, muy amable, de verdad, muy agradecido, muchas Y gracias infinidad de por temas. tu generosidad, por tu apoyo. Pues eso también quita ese mito de que entre los que escribimos o los artistas hay mucho, a veces egoísmo. Tú creo que rompes con ese mito, ¿verdad? De que siempre apoyas. He visto a mucho artista y creo que de eso se trata, ¿no? De apoyarnos, de dar a conocer la obra de Antonio, del que sea, para que la gente lo adquiera, ¿no? Lo lea y se cultive. Muy bien, pues estamos saludándonos siempre, Adelmo. Que tengas muy buena tarde y estamos sintonizándonos con nuestro público acá Hasta luego. a ciertas semanas, cada semana. Hasta luego.